Municipio al Aire. Un encuentro semana a semana con la autoridad comunal para informar sobre la marcha de nuestra ciudad y cada uno de sus territorios. Transmiten Radio San Alfonso, Corporación, Surcos y Dinastía. Con ustedes, Municipio al Aire. 7 minutos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Municipio al Aire. Una jornada un poco helada, media rara, estamos entrando a la primavera, septiembre es así que esperemos que el 18 no nos llueva. El día de hoy nos estamos acompañados con la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco, Carolina Fris. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Patricio? Muy bien, buenos días a todas y todos los que están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, gracias a ti. Vamos, dentro de los muchos temas de esta gestión municipal, vamos a partir por lo más contingente, lo que en realidad la comunidad ha estado comentando, que fue el pasado martes en la mañana ocurrió un incendio en el sector de Culenco, fue específicamente detrás de la revisión técnica. Una familia que, producto del incendio, tuvo pérdida total del inmueble y de mucho material. Así que comentemos un poco cómo funciona en caso de estos siniestros el departamento de Dideco. Bueno, igual es importante también, a partir del ejemplo, en realidad, o de la situación catastrófica también de este incendio que afectó a la familia de la señora Inés, puntualmente una señora, una adulta mayor, de un poco más de 80 años, en realidad, que vivía ahí en el sector de Culenco, como bien tú dices. ¿Cómo opera? O sea, no es como que frente a esta situación puntualmente se articula todo un sistema, sino que en Dideco ya existe una estructura, un protocolo de acción en torno a turnos ya durante la semana y los fines de semana para abordar este tipo de emergencias u otras emergencias también. Ya incendios, por ejemplo, no sé, catástrofes naturales, ¿qué otras cuestiones más, por ejemplo, podrían ser? O sea, terremotos, etcétera. O sea, frente a una serie de eventos naturales o accidentales que significan perjuicio, digamos, para la comunidad. ¿Y por qué hay, y esto para que quede claro, por qué hay turnos en Dideco? ¿Qué tan necesarios son? ¿Por qué turnos? Porque por ejemplo, en coordinación igual de los equipos sociales, o sea, frente a un riesgo, en realidad a un peligro, alguna afectación, el departamento, la unidad particularmente de plan asistencial, es la encargada de, por lo menos en la semana, de hacerse cargo de los turnos, con 2 profesionales del área social, 2 trabajadoras sociales, más un chofer, un conductor también que está también ahí de turno. Y además de eso, en algunos casos puntuales, como en el caso de los incendios, también se cuenta con el apoyo de un profesional técnico de obra, también que pertenece al departamento de Dideco, del programa de habitabilidad. ¿Ya? Y los fines de semana también existen sistemas de turnos, también con el mismo equipo, 2 profesionales del área social, un chofer, y también podría haber, por ejemplo, un directivo, en este caso, que también se hiciese presente en terreno. ¿Ya? Eso de hecho es algo que no estaba antes establecido y que estamos evaluando también para poder acercar también, acercarnos, digamos, a atender de manera desde la dirección también este tipo de situaciones, porque entendemos que el equipo es funcionario, ¿ya? Pero las direcciones igual es importante en términos de la respuesta y el acompañamiento que pueden dar también en cuanto a las soluciones que la emergencia y las personas de la comunidad afectada requieran. O sea, darle urgencia o no. Justamente. Y bueno, en ese sentido, tú mencionabas el plan asistencial. Sí, es una de las unidades que opera principalmente en este caso. Pero, por ejemplo, las profesionales de todas las otras áreas, registro social de hogares, organizaciones comunitarias, los mismos programas que también por convenios pertenecen a Dideco, las profesionales de toda la dirección, en realidad, se turnan los fines de semana, porque durante la semana el turno es de las profesionales de plan asistencial, ya 24/7. ¿Ya? Y el fin de semana efectivamente corresponde a la rotación que se organiza mensualmente de profesionales de las otras áreas, también trabajadoras sociales o asistentes sociales, y el chofer también para disponer, digamos, de movilización
de este equipo. Perfecto. Y bueno, ya que aquí se está trabajando en un protocolo y se trabajó en un protocolo de cómo se va a actuar. Uh-huh. Pero ¿qué había antes de esta gestión? Porque esta gestión llegó y se vio con una tendalada de documentos, a veces un desorden también. Entonces, parte de ordenar, del compromiso de la alcaldesa Ney Rodríguez, ordenar la casa. Uh-huh. ¿Cómo estuvo funcionando? ¿Cómo estaba funcionando en este caso IDECO? Mira, en realidad los protocolos existen. Ya han existido, existen los manuales, etcétera, etcétera, pero los tiempos de respuesta eran los que se han ido ajustando en relación principalmente desde Dideco a una coordinación y articulación entre los profesionales y las distintas unidades que componen, digamos, estos equipos de contingencia, de emergencia, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, los tiempos de respuesta son mejor, ya, porque existe ya, por ejemplo, en el caso puntualmente del incendio de la señora Inés, ya, lo primero que se hace, por ejemplo, este incendio ocurrió cerca de las 8:30 más o menos, ya. Entonces inmediatamente, 20 minutos después, por ejemplo, ya había una dupla de plan asistencial, ya, de trabajadoras sociales ahí en terreno con el chofer pertinente para hacer primero que todo el trabajo de contención, porque como digo, o sea, una vez que ocurre la emergencia, son activados los protocolos de acción en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿ya? Y lo primero justamente es que los profesionales lleguen al terreno afectado, se realice la contención emocional de los afectados, ya se toman los datos básicos del grupo familiar para analizar, es decir, nombre, ruta, etcétera, ¿ya? Y luego de que se hace ese trabajo, ese primer acercamiento, luego cuando ya se vuelve a la oficina, se verifican los datos a través de las plataformas de registro social de hogares y se valida también por medio de otra plataforma de información de datos también, su residencia en nuestra comuna, porque obviamente si no tiene un registro social de hogares en la comuna, nosotros no podemos activar los protocolos de acción de toda la red asistencial de ayudas sociales, ¿ya? Posteriormente a eso, los profesionales de turno generan una coordinación en el lugar de la emergencia con el personal de emergencia municipal, que pertenece en este momento a la Secretaría Municipal, ya, carabineros y bomberos también, para unificar criterios, ya, en base a la caracterización de la emergencia, ya, porque también existen tipos de emergencia, categorías de emergencia, niveles también de emergencia, ya, y eso también activa toda una serie de protocolos de acción, tiempos de respuesta, profesionales técnicos, informes técnicos, solicitudes, por ejemplo, no sé, a CGE para habilitar después, posteriormente, no sé si la afectación fue total en un caso de incendio, por ejemplo, el restablecimiento de la luz, etcétera, etcétera, y todas esas articulaciones, digamos, vinculaciones o necesidades a partir de la categorización de la emergencia implican también tiempos. Ya toman tiempos, tienen sus plazos, sus propios tiempos que finalmente van articulando o van esbozando en su totalidad, digamos, una serie de coordinaciones que nos dan finalmente los plazos para poder atender totalmente el restablecimiento de la normalidad en la ayuda. Ya, teniendo en cuenta que la comunidad o la familia o la unidad familiar o la persona o las personas afectadas, una vez que pierden todo, en realidad también se enfrentan a un trauma primero que todo, y es un shock, un trauma, y volver a restablecer un nuevo funcionamiento en un nuevo espacio que está acondicionado, que está habilitado, toma un tiempo. Y en ese sentido, hablando de tiempo, muchas de las críticas de las personas es que después de una emergencia quiere que se vayan con la ayuda inmediata, uh-huh, restablecer cierta normalidad. Claro. ¿Cómo funciona eso? Lo primero que se hace, por ejemplo, es, las primeras 24 horas que se atiende. Como ya dije, la contención, ¿cierto? Y la coordinación con las otras unidades de emergencia municipal, carabineros, bomberos, para unificar los criterios. Pero puntualmente el equipo social, el equipo de Dideco, ¿qué es lo que hace? Entrega, por ejemplo, alimentos, lo primero que hace es entrega de alimentos, kit de aseos, en este caso, en este contexto pandémico también.
se le entrega, por ejemplo, lo más urgente. Por ejemplo, en este caso, en el caso del incendio que se ocurrió en el camino a Culenco, detrás de donde se toma la revisión técnica, eran 4 personas las afectadas: la adulta mayor, la señora Inés, sus 2 hijos y sus 2 nietos, perdón, y una bisnieta, si no me equivoco, que es la menor, que tiene 8 años, de custodia compartida con la mamá. Y ahí, por ejemplo, se compró 3 tenidas también de ropa, porque en realidad es pérdida total, entonces no tienen ropa, muchas veces salen también sin zapatos, entonces 3 tenidas completas por persona, por estas 4 personas integrantes del grupo familiar. Y eso también tiene un costo, y también no es llegar como uno lo podría hacer domésticamente: ya tengo el dinero, voy y compro. No, es todo un proceso también que está ajustado, digamos, a las políticas administrativas públicas también del municipio. Entonces hay que generar una respuesta muy rápida. Y lo más rápido que puede hacer eso es que dentro del mismo día, por ejemplo, podamos tener justamente acondicionadas esas 3 tenidas dispuestas para ser entregadas a los beneficiarios en este caso, ¿ya? Y eso, por ejemplo, terminó ese mismo día del incendio, que empezó como la intervención a las 8:30 de la mañana. Esto terminó a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, con la entrega, por ejemplo, de estas 3 tenidas por integrante del grupo familiar, que en total eran 4. Ya, posteriormente a eso, lo que se realiza es la coordinación también con emergencia para el retiro de lo que la familia considere como escombros. Ya, el retiro porque por ejemplo también es cierto que frente a un incendio, por ejemplo, que utilizando como ejemplo la situación más próxima de emergencia que nos fuimos enfrentados, la familia, no todo lo que las personas valorizan, tienen apegos con respecto a cosas, y entonces necesitan a veces tiempo para recuperar sus fotos, algún ser con el que tengan alguna vinculación afectiva, etcétera, etcétera. O abiertamente también hay otras familias que consideran que, no sé, por ejemplo, hay cuestiones que pueden recuperar o pueden vender también, como no necesariamente lo consideran abiertamente como desecho. Entonces se da también un espacio para que la familia pueda categorizar eso y decir: ya, esto es efectivamente lo que nosotros consideramos como escombro y esto no. Ya, y eso es un espacio que se le entrega a la familia. Ya, también considerando la sensibilidad, obviamente, de afectación en la que se ve envuelta, digamos, una unidad familiar en condiciones de pérdida total, por ejemplo. Ya. Y posteriormente ahí se coordina justamente el retiro de los escombros, y después ya viene toda la gestión, digamos, de todo lo que tiene que ver con el restablecimiento del lugar de vivienda, digamos, lo habitacional, ya, que eso implica otras visitas a terreno, ya, con la evaluación del técnico para ver cómo están, no sé, pues cuáles son las conexiones al agua, a la luz, porque también existen distintos protocolos dependiendo si nos referimos a un acontecimiento, incendio, por ejemplo, en este caso, en la zona urbana o en la zona rural. También tienen distintos protocolos de acción porque son distintos requerimientos. O sea, por ejemplo, fosa común o conexión al alcantarillado, si existe abastecimiento de luz o no, etcétera. Así, un montón de detalles que están condicionados o están vinculados en realidad también al lugar donde se emplaza la emergencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, hoy día, ahora en este mismo momento, bueno, de hecho hace como desde las 10 de la mañana en realidad hay también un equipo social desplegado justamente en la zona de Culenco, la casa de la señora Inés, para evaluar justamente los aspectos técnicos para poder emplazar ahí nuevamente una vivienda. Ya, con las condiciones, porque como ellos son 4 personas, tampoco puede ser una vivienda básica, o sea, porque tiene que tener al menos 3 dormitorios, digamos, en relación a que viven ahí 2 adultos, una adulta mayor y una niña, ¿ya? Entonces también ver todas las factibilidades, digamos, los requerimientos técnicos y todo eso, para poder dar respuesta lo antes posible al restablecimiento de su casa habitación. Sí.
Y entender que son plazos, son Sí. tiempos, es todo un análisis igual. Y claro, a veces la urgencia del momento, las personas y en general uno dice es fácil, ¿por qué no se instala una media agua? Pero en realidad una media agua no da abasto, sino también uno tiene que apoyar a la familia, contenerla. Sí. Limpiar el lugar también es complejo porque también Sí. hay instituciones como Carabineros que de repente tienen que hacer investigaciones. No, o sea, también eso es otro asunto importante, porque, por ejemplo, no se puede llegar y remover escombros, no se puede tampoco demoler, sin que haya, por ejemplo, un informe de Carabineros, me parece, que dé cuenta de que no hay una... de que despeje la variable de que no hay una intencionalidad en ese incendio, por ejemplo. Entonces también son más de una entidad en realidad la que está involucrada en el avance o progreso en realidad de cómo efectivamente se lleva a cabo la intervención frente a una emergencia como esta, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y también la vulnerabilidad. Acá Justamente. el caso, los incendios, cualquier desastre que le ocurra a una familia, produce también una cierta vulnerabilidad ante la Emocional, ante la claro. sociedad. Entonces, Y el de trabajo derechos, también. Por ejemplo, una vivienda básica no sirve en este caso para atender porque tenemos derechos que resguardar. Los derechos de la infancia, de la nieta, en este caso bisnieta de la señora Inés, y también los derechos particulares también de una adulta mayor. Entonces, que requieren, son dos personas que pertenecen a grupos con necesidades particulares o especiales, digamos, ya o prioritarias también, ya en donde no podemos o sea, tenemos que considerar en realidad el resguardo de sus derechos, po. Sí. Porque, por ejemplo, una adulta mayor no puede, por ejemplo, lo ideal sería que no tuviese, por ejemplo, un baño muy distante, digamos, de su lugar de habitación. Ya una niña, por ejemplo, no puede, una menor no puede, por ejemplo, no tener un espacio, o sea, con una puerta, por ejemplo, un dormitorio, digamos, lo ideal no es que comparta, por ejemplo, su habitación con otra persona, menos con un adulto. Entonces, hay varios aspectos que son delicados también y que tienen que ver con el resguardo de sus derechos humanos. Bueno. ¿Ya? Y aquí entonces informar a la comunidad que en caso de desastre se activan protocolos, no tan solo de una dirección o departamento, se trabaja desde el municipio en su totalidad y que bueno, el trabajo se quiere hacer bien y se quiere llegar con la ayuda lo más pronto posible, pero eso también resguardando y teniendo el control en que la ayuda en realidad sea beneficiosa y que sea lo más rápido posible. Sí, pues. Claro, lo más rápido posible, dada la envergadura, el alcance y todo esto, esta serie también de protocolos de actuación con las que uno se encuentra también, no solamente los internos, sino también, como digo, las relaciones con las otras organizaciones o los otros servicios también, ya involucrados frente a una emergencia, porque esto no solamente es de atención de la municipalidad o del municipio, sino que también participan otras entidades. Y organizaciones civiles también. Las personas organizadas también asisten con ayuda. Y... Bueno, eso es importante también mencionar, que por ejemplo cuando se realiza la contención en la primera visita, por ejemplo, también ahí se evalúa, por ejemplo, si la persona o el grupo familiar tiene también redes de apoyo, digamos, para establecer también si tiene dónde pernoctar, por ejemplo, ya mientras tanto se restablece su situación habitacional, por ejemplo. Y ahí en este caso, puntualmente la señora Inés ya tiene 2 hijas que viven en el sector de la población Fernández, ¿ya? Entonces, efectivamente en ese momento de la primera visita se estableció efectivamente que ellos tienen redes y que si bien ella se resiste, digamos, a dejar de estar en su campo, digamos, en donde está ella, donde ella tiene la principal vinculación, digamos, de vida, digamos, porque ahí vivió con su marido, porque ella también es viuda hace 4 meses, ya, etcétera, etcétera, están sus recuerdos, ahí toda su dinámica familiar y de funcionamiento cotidiano. Su hija vive también cerca de la población Fernández, entonces ella podía ir a dormir ahí durante el día, volver a toda su rutina, la atención de sus animales, de sus gallinas, de su huerto, tiene un invernadero, etcétera, etcétera, que son elementos que la mantienen a ella también muy activa y con mucha vigencia, digamos, también operativa, autónoma, digamos, ya. Entonces también se evalúa eso, pues ella tenía redes,
ya tiene redes para poder contener, o sea, de contención emocional, de contención también funcional en términos de dónde poder descansar, pernoctar, asearse, qué sé yo, y todo lo que significa. Bueno, y para ir cerrando ya el tema y que la comunidad le quede súper claro, hoy día un equipo IDECO, ¿verdad? Sí. Se encuentra trabajando en terreno desde la mañana, Sí. haciendo labores también y catastro y análisis también para poder Sí. agilizar. Son justamente los profesionales de cargo, o sea, a cargo de la emergencia, que realizan coordinación con el técnico de obras, como te mencionaba, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que realiza la visita a terreno para la verificación del estado de la vivienda, ya primero que todo, quien a su vez posteriormente entrega un informe con las orientaciones y especificaciones técnicas, por ejemplo, de cómo abordar el caso o cómo elevar, digamos, la solución habitacional también en caso de pérdida total en un incendio, por ejemplo, ya, y los lineamientos que se tienen que considerar para ello. Ya, referente puntualmente al caso de la señora Inés Toro Correa, las indicaciones planteadas, por ejemplo, de manera estructural hacen relación con el daño mayor, ya no habitable, porque es como es pérdida total, ya destrucción irrecuperable de la vivienda. Por lo tanto, se gestiona maquinaria, que es la retroexcavadora, digamos, camión tolva, entre otros, para la demolición y limpieza del terreno. Y eso también se coordina con la familia, con la disponibilidad también de las otras entidades para disponer de estos recursos, manteniendo también plazos claros y tiempos también determinados por la familia, respetando la situación vivenciada por ellos, pues, obviamente, ya considerando que este es un caso, en este caso principalmente los afectados manifestaron la voluntad de recuperar recuerdos, como te decía, documentos, entre los escombros ocasionados por la emergencia de este incendio. Además de separar los fierros, porque ellos también plantearon que eso lo pueden vender, ya, entonces, porque había hartos fierros, estructuras como de fierro, ya, como restos del incendio, que ellos podían vender y recuperar de todas maneras aun cuando estuviesen quemados, ya. Dice, después de eso, en realidad, después de respetar, digamos, la decisión de los afectados, es decir, en este caso puntualmente 48 horas después de la emergencia, se realiza en terreno el desplazamiento de nuestro equipo municipal operador de maquinaria. Ya, esos son como los plazos establecidos. Ya, paralelamente a lo anterior, una vez que los profesionales tienen en su poder el informe alfa que se emite, digamos, por este equipo de emergencia desde la Secretaría Municipal, ya el decreto de emergencia, informe técnico, como respaldo al informe social realizado en 24 horas una vez que se inicia la emergencia. Se comienza con las gestiones administrativas para realizar la compra. Ya en el caso de la señora Inés Toro Correa, una vivienda de emergencia con suministros básicos incluidos. Y en seres básicos del hogar también, porque no solamente como lo estructural, ¿no? Sino que también acondicionarla con lo básico para su operación, digamos, diaria, cotidiana. Ya, por ejemplo, camas completas, cocina, refrigerador, cajoneras, muebles de cocina, comedor, entre otros. Como dejarla funcional. Ya, todo esto ejecutado y otorgado por la unidad de plan asistencial de IDECO. Cabe destacar, por ejemplo, que en cualquier emergencia canalizada por la unidad de plan asistencial de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, se realiza acompañamiento, contención, entrega de información consistente y responsable de las disposiciones administrativas, que mantiene cualquier asignación de recursos económicos del municipio, porque finalmente todo esto es financiado por el municipio, particularmente por la unidad de plan asistencial, ¿ya? Y también para la asignación de recursos, las compras, etcétera, también hay plazos que están condicionados a esta estructura también administrativa burocrática también, ya que no es un asunto únicamente de voluntad, sino que los procesos están acotados también y responden al establecimiento de los plazos mínimos de respuesta, ¿ya? Por lo tanto, existe un compromiso profesional también de las asistentes sociales tratantes del caso a no generar tampoco falsas expectativas ya a los afectados. Y ahí obviamente se pone en la palestra, digamos, el profesionalismo igual del equipo, ya la ética profesional y la transparencia también en cada evaluación que ellas realizan. Porque, por ejemplo, yo puedo dar fe efectivamente que en este caso el equipo de plan asistencial, por ejemplo, se presentó en este caso en la emergencia a las 8:30 de la mañana, por ejemplo, y de verdad que terminaron ese mismo día, porque caso que se toma, que se termina, digamos, dentro de esta progresión
de intervención, y terminaron a las 8:30 entregándole ya las primeras atenciones, que eran como como les contaba, la ropa para cada integrante, las 3 tenidas completas para cada integrante del grupo familiar. Entonces yo veo el compromiso, veo la preocupación, veo también la rapidez, digamos, en atender, digamos, sobre todo una situación tan sensible como es una pérdida total de tu casa, de tus cosas, de tus enseres, de tus recuerdos, etcétera. Claro. De ahí donde están al final los equipos municipales para afectar una ayuda y un respaldo. Bueno, nos has dejado muy claro todos los protocolos de funcionamiento dentro del municipio en caso de una emergencia, y llegó el momento de hacer una pausa, así que volvemos con más informaciones y actividades del municipio que siempre acá las contamos y no las revelamos, sino las contamos. Está llevando a cabo en la despoblación Pinochet de la calle Galvarino, entre Julio Montt y Lautaro, un Dideco en terreno. Esta actividad partió a las 10 y se calcula que puede terminar a la 1, un poco pasadito. Y lo está organizando la Quiero Mi Barrio y la Fundación de las Familias junto con Dideco. Programas y trámites como la obtención de clave única, actualización del registro social de hogares. Van a estar los programas de Senda, Cernameg, el Cefam Armando Williams, la OMIL. ¿Nos puedes comentar al respecto, Carolina? Sí, por supuesto. Bueno, esto como dijiste, lo organiza el programa Quiero Mi Barrio, ya que está ahí emplazado en la población Pinochet, ya. Y bueno, se encuadra en realidad dentro de las actividades comunitarias de celebración del aniversario del barrio Estación, ya que también es algo que conmemora todo este tipo de actividades, pues, ¿no? Bueno, y Dideco en terreno implica justamente la articulación de distintas entidades, como ya dijiste. Por ejemplo, efectivamente va a estar ahí el registro social de hogares, actualizando sus registros, va a estar LOMIL, obviamente disponiendo, digamos, de toda la información y su base de datos respecto de la vinculación entre empresas, ofrecimientos de trabajo, digamos, y también las demandas por esos trabajos. Ya va a estar también plan asistencial, también actualizando su registro, etcétera, etcétera, viendo también las necesidades en terreno de las personas también ahí. Va a haber asesoramiento jurídico también. Ya va a estar también el DDR. Me imagino que viendo todo lo que tenga que ver con a lo mejor la atención de mascotas y la entrega, por ejemplo, de pipetas para los animales, digamos, sobre todo ahora en esta época de primavera, en donde las pulgas y garrapatas proliferan por todos lados. Y así, por ejemplo, otras actividades más que están organizadas, porque la jornada es más larga de lo que tú decías, Pato, hasta alrededor de las 4 de la tarde. Existe obviamente todo
una organización, digamos, de servicios que se coordinan y de atenciones que se ofrecen a la comunidad y espacios también para que la comunidad pueda también plantear sus necesidades. Y esto tú lo estamos conversando y es que se enmarca en el aniversario de Barrio Estación. Sí, aniversario de Barrio Estación. Buenísimo. Justamente, y porque Barrio Estación igual es un territorio donde convergen una serie de organizaciones sociales, funcionales territoriales, ¿ya? Tiene podríamos decir que en términos de tejido social, el Barrio Estación es un sector que destaca justamente por el número, la cantidad y la versatilidad también de las organizaciones y su nivel dirigencial también, porque hay dirigentes también muy destacados en ese territorio. Buenísimo. Y también el día de ayer se llevó otro Dideco en terreno, pero fue en Posilla y no solo estuvo varios programas de Dideco, sino estuvo también la delegación provincial presidencial, sí, con algunos servicios también, sí, y estuvo el ejército, y ahí esta actividad la organizaron desde el regimiento número 6 Chacabuco junto con el... Sí. Esto también se enmarca, esto primero que todo se enmarca dentro de las actividades sociales, en realidad, de vinculación que tiene el ejército durante el mes de septiembre puntualmente, entendiendo el septiembre como el mes de los íconos patrios, ¿no? Y ellos también en este marco de establecimiento y restablecimiento de relaciones con la comunidad y también con el municipio, porque siempre se ha mantenido una muy buena relación en realidad con el municipio. Ellos vinieron a hacer este ofrecimiento, ¿no? De facilitar la banda, digamos, su banda militar, que se presentó en la plaza de acá de Cauquenes alrededor del mediodía y que también posteriormente se trasladó a Posillas, que es donde teníamos todo lo que tiene que ver con el rancho también comunitario, solidario, que también era otro de los ofrecimientos que traía, digamos, los militares, digamos, de Chacabuco. Y también trajeron peluqueros, por ejemplo, porque son servicios súper demandados también cuando se realizan este tipo de operativos, ¿ya? Y de hecho fue todo un éxito también el peluquero, muy demandado, ¿ya? Y con Dideco también aprovechamos la oportunidad también de llevar otros servicios como registro social de hogares, también plan asistencial. También se hizo presente ahí DDR, por ejemplo, también que coordinó, digamos, o hizo coincidir, porque ellos también se plantean en una programación mensual, ya de acuerdo también a las estaciones del año y a las demandas, digamos, también de control de plagas, etcétera, ya. Y por ejemplo también se hicieron coincidir igual su operativo con esta otra actividad, digamos, conjunta con los militares de Chacabuco, ¿ya? Igual fue un éxito porque en realidad efectivamente se dieron alrededor de 200 o un poco más de colaciones, almuerzo en realidad, por otros con chuchoca, algo muy local por lo demás. Y la gente lo agradeció muchísimo, y también se hizo presente también ahí con el gobierno del terreno, como tú mencionaste, los representantes los delegados, la delegación, el delegado con su equipo, delegado provincial, presidencial, sí. Presidencial, es un poco largo en realidad. Claro, que ya no existe la gobernación y solamente la gobernación es difícil regional. como acostumbrarse a estos cambios como conceptuales, pero pero también se hizo presente ahí con la alcaldesa y todo, y también finalmente lo que la comunidad, digamos, percibió justamente ese trabajo coordinado, las buenas relaciones, el trabajo articulado ya entre distintos organismos, representantes de la sociedad civil y también desde lo institucional, ¿no? Y hablando de trabajo coordinado, el recién pasado sábado 4 se conmemoró, se celebró, se homenajeó al vino a nivel nacional, no tan solo en las capitales regionales, en las capitales provinciales, en este caso sí, porque la provincia de Cauquenes solamente cuenta con Cauquenes, que es productor de vino, así que el sábado recién pasado celebramos el Día del Vino con varias actividades. ¿Nos puedes comentar, hacer un pequeño resumen de lo que fue esa actividad, esa jornada? Qué difícil un resumen, pero podemos destacar, digamos, la experiencia. Lo primero que todo es la experiencia. O sea, efectivamente el día 4 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día del Vino. Y nosotros, puntualmente en nuestro territorio, Cauquenes, etcétera,
Somos una localidad productora de vino y con una cultura también tradicional, patrimonial respecto también de la producción de vino. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. ¿Ya? Y desde ahí se planteó esta actividad que tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad, en donde también hubo un trabajo, como tú bien mencionas, articulado, coordinado entre las asociaciones gremiales de pequeños viñateros y también cooperativas, entre otros, digamos, además de distintos departamentos y unidades del municipio. Un trabajo transversal, Completamente, colaborativo. sí, mesas de trabajo, bueno, y la resolución de aspectos como más logísticos también, de otros aspectos también estéticos. Ahí nos apoyó, por ejemplo, Cultura con todo lo que tiene que ver con la parrilla, por ejemplo, de Me Saco el Sombrero, porque en realidad todo esto hubo mucho puje, mucha colaboración, muchas cosas que se presentaron en realidad a partir de la gestión. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, Cultura desplegó todas sus redes, digamos, para poder ofrecernos una parrilla artístico-cultural, ¿ya? Que tuvimos a cantoras, a grupos folclóricos, bailamos cueca, bailamos cumbia, ¿ya? Estaban los stands también donde se pudo exponer también fotografías patrimoniales, históricas en relación al vino, por ejemplo, y nuestra cultura viñatera también. Y el histórica, conocer las distintas cepas por que hay ejemplo, acá en nuestros por valles. ejemplo, también. Entonces, y bueno, y se realizó también una actividad que es muy llamativa, fue muy llamativa para la comunidad. Innovadora, porque no se había Innovadora hecho también, antes acá. justamente. Y que tiene que ver con estas visitas, digamos, enológicas, ya a dos viñas representativas, digamos, tanto de las cooperativas como de las asociaciones de pequeños viñateros. Y en realidad se realizaron, bueno, en la mañana se realizaron estos viajes con autoridades o representantes de la industria gastronómica, y en la tarde ya fue, en realidad, gente interesada, particulares, y digamos, que compraron con gente a pie, anterioridad digamos, que compraron sus vinos y todo, y que compraron su ingreso, digamos, a esta experiencia enológica que consistía en comprar una cajita con 3 vinos, digamos, por un valor X, y la visita a la viña con un maridaje también de acompañamiento, lo que fue todo un éxito. O sea, fue muy bien recibido, muy bien recepcionado, muy bien percibido por la comunidad, ya inclusive como también dando cuenta de su potencial, digamos, de desarrollo turístico. Ya no solamente en cuanto a la degustación propia de los ricos mostos, de sabrosos, exquisitos mostos, sino que también de sus acompañamientos con carnes, no sé, pastas, etcétera, su maridaje correspondiente. Y la cultura también respecto de cuáles son los mejores acompañamientos de acuerdo a tal o cual cepa, ya las temperaturas de los vinos, el color de los vinos, los indicadores también que dan cuenta de todo un aprendizaje en realidad que hay que fomentar entre nosotros los cauqueninos, ya considerando los buenos vinos que acá se producen y que es un elemento propio de nuestra identidad, po. Sí. Y la forma en realidad de generar, de propender, digamos, a un desarrollo sustentable, amigable también con el medio ambiente y con nosotros mismos, es justamente rescatar estos elementos identitarios de nuestra cultura, fortalecerlos, revalorarlos, digamos, y fomentarlo finalmente, como lo propio. Sí. No, y el comentario de los viñateros, de los que fue estuvieron un ahí éxito de vendiendo ventas. vinos, nos comentaban que iban, de hecho llegaron, que trajeron solamente cajitas de vinos para como la muestra, pensando que Sí. no iban a vender mucho, y uno fácil nos comentó que se fue a dar 5 Más o menos, recorridos ¿no? a sus bodegas y venía con caja y... Sí, quedaron todos felices, inclusive Y hasta el que vendió habían menos vino- quedó feliz, y habían porque vino de superaron todos sus los precios expectativas, y- justamente sí, en no, venta. feliz. Bueno, y ahí también agradecer a la gente que asistió durante todo el día. Igual fue una jornada bastante maratónica, porque comenzó alrededor de las 11, 12 del día y terminó a las 10 de la noche, o sea, y durante
el transcurso de todo el día asistió público, hubo gente dando vuelta, comprando, consultando, participando también de las instancias como musicales, artísticos, que también estuvieron presentes durante el día. Entonces, igual agradecer en realidad el interés, porque igual esta era la primera instancia masiva, podríamos decir, actividad pública, digamos, que se daba en este contexto también de pandemia, pues después de ¿cuánto llevamos? Estamos de marzo del 2020. Marzo de 2020 a la fecha, o sea, un montón de tiempo en realidad. Pues entonces también la gente estaba muy ávida, digamos, y muy interesada de poder participar. Fue muy agradable en realidad también ver a la plaza con vida, ¿no? Sí, así es. Y bueno, todo también se desplegó de manera muy, o sea, sin mayores pormenores, ¿no? Sin inconvenientes. Fue toda una actividad en realidad que se llevó a cabo muy agradable. Buenísimo. Para los asistentes. Ya estamos llegando al final, se nos pasa la hora rapidísimo, igual incluso partimos un poquito tarde, pero bueno, la programación dura hasta las 12. Y antes de irnos es importante tener información que hoy día, el jueves 9, se están vacunando las dosis de refuerzo a personas que obtuvieron la segunda dosis Sinovac hasta el 9 de mayo. Las personas entre 57 y 58 y mañana 55 y más. Y para los menores de 55 años que recibieron su segunda dosis el 7 de marzo, este jueves se pueden vacunar los que tienen entre 25 y 29 años. Uy, pero yo me puse la dosis mucho más adelante. Y el viernes de 18 a 24, para solamente las personas que recibieron su segunda dosis Sinovac hasta el 7 de marzo. Y de primera y segunda dosis, el día jueves y viernes solamente se inocularán a personas con segundas dosis vacunados con Pfizer hasta el 15 de agosto. Los calendarios de vacunación están en las redes sociales del municipio. Y además la Dirección de Salud solicita contratar con urgencia a un tecnólogo o tecnóloga médica con una mención en oftalmología para trabajar en UAPO, en el CEFAM Ricardo Valdés. Toda la información en las redes sociales del municipio. Y bueno, ya estamos llegando al final. Gracias, Carolina, por podernos acompañar, por dejar claro también los protocolos en temas de emergencia que cuenta la municipalidad y Dideco. Y además, bueno, el calendario de actividades se nos viene el 18 de septiembre. Hay un mes muy concurrido, muy acontecido. Y está llegando la primavera, los cambios de temperatura, la lluvia o no. Bueno, esperemos que todo siga en su normalidad. Y nada, lo esperamos la próxima semana, justo jueves 16. El viernes feriado 17 y bueno, esperamos ese día o antes, durante esta semana, entregarles el calendario de actividades que vamos a tener para el 18 de septiembre. Claro, se viene bonito. La gente está expectante, así que nada, un abrazo, cuídense, mantengamos siempre las medidas sanitarias correspondientes, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y nada, si todavía no te vacunas y te corresponde por el calendario, te invitamos a que concurras a los establecimientos y los lugares de vacunación. Un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Este fue Municipio al Aire, un programa producido por el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Cauquenes para informar sobre la marcha de nuestra comuna. Recuerde seguirnos por las redes sociales de la Municipalidad de Cauquenes en Facebook, Twitter e Instagram. Cauquenes, Ciudad de la Esperanza.